Hola amigos, esto es lo que sabemos de los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, nuevo diseño, chip app, Silicon y el retorno de MagSafe. La apariencia externa de los MacBook Pro de gama alta cambiará por primera vez en muchos años, pero no esperemos algo radicalmente diferente a lo que tenemos ahora. Seguiremos teniendo, en esencia, ordenadores portátiles. Puede que lo más llamativo a primera vista sea el tamaño del modelo de 14 pulgadas, ya que seguramente seguirá teniendo el mismo tamaño que el MacBook Pro de 13 pulgadas con una reducción de sus marcos. Se espera que el MacBook Pro de 14 pulgadas sea la opción de gama alta de los MacBook Pro de 13 pulgadas, que seguirán a la venta como modelos de entrada hasta que a largo plazo acaben desapareciendo. Un rumor más reciente habla de la posibilidad de la desaparición de la Touch Bar, al menos tal y como la conocemos hoy en día. Podríamos ver el regreso de las teclas tradicionales, aunque quizás con alguna novedad que las siga diferenciando. Hay bastantes patentes que hablan de mini pantallas en cada tecla, pero es algo que no ha aparecido como filtración fiable. Esta gama de portátiles profesionales estará orientada a los usuarios más exigentes, de modo que es casi seguro que veremos un chip más potente que el M1 en el corazón de los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Mark Gurman apunta a que tendrá 2 núcleos de alta eficiencia y 8 de alto rendimiento, 16 o 32 núcleos en la GPU y hasta 64 MB de memoria RAM, y un rumor reciente indica que el nombre de ese chip será M1X. Dicho procesador necesitará ventilación, eso seguro, y consumirá más energía. Aún así, gracias a la optimización que puede hacer Apple, veremos una potencia impresionante con un consumo más bajo de lo habitual en portátiles de alto rendimiento. Puede que aquí tengamos la mejor parte del rediseño de los MacBook Pro, volverán a tener puerto de carga MagSafe. De modo que sí, podremos volver a relajarnos si alguien tropieza con el cable de carga mientras estamos trabajando en una mesa. Al parecer las peticiones para recuperarlo han sido tales que Apple ha terminado cediendo. Además de eso tendremos los 2 o 4 puertos USB 4, USB tipo C y Thunderbolt 3, la toma de auriculares y puede que volvamos a ver una lectora de tarjetas SD integrada que hará las delicias de todos los fotógrafos y editores de vídeo que trabajen con cámaras digitales. Mark Gurman ha corroborado recientemente estos datos. Sabiendo que el modelo base del MacBook Pro de 13 pulgadas tiene un precio de 1.449 € que puede elevarse a más de 2.599 si lo configuramos con todas las ampliaciones, podemos decir que el precio base de los nuevos modelos de 14 y 16 pulgadas serán bastante altos. Hay que tener en cuenta que Apple estrenará un nuevo diseño, y eso es algo que suele justificar un aumento del coste para el cliente. El modelo de 14 pulgadas del nuevo MacBook Pro puede costar unos 1.799 o 1.899 €, y superar los 3.000 € si se configura con todas las ampliaciones. El modelo de 16 pulgadas del nuevo MacBook Pro puede costar a partir de 2.799 € aproximadamente, y superar los 5.000 € cuando elijamos el mejor tope de gama. ¿Cuál puede ser la fecha de lanzamiento de esos nuevos MacBook Pro? Las apuestas más optimistas hablan de mediados de 2021, quizás para el evento WWDC 21 que se celebrará el 7 de junio. Con las señales de los últimos anuncios oficiales respecto de la WWDC, esta posibilidad parece ser la más probable. Las más pesimistas hablan de un lanzamiento en otoño y los rumores más recientes incluso colocan el lanzamiento del modelo de 16 pulgadas hacia 2022 debido a la escasez de componentes y a los últimos estragos de la pandemia. Afortunadamente, estas filtraciones se están quedando como demasiado pesimistas.